El excomandante del Ejército, el general Mario Montoya Uribe, solicitó aplazamiento de su interrogatorio al que fue citado por la Fiscalía General de la Nación para responder por su presunta responsabilidad en los llamados falsos positivos. Adujo que su abogado se encontraba fuera del país. Vamos con Carlos González, quien nos amplía esta y otras noticias. Adelante. Hola Omaira, así es, buenas tardes televidentes. Pues esta mañana tenía cita ante la Fiscalía el excomandante del Ejército, el general Mario Montoya. Él está siendo investigado por presuntos falsos positivos que se habrían dado bajo su comandancia como comandante precisamente del Ejército. Hay una operación que lo tiene bastante comprometido con estos hechos, que lo enreda bastante con estos hechos y tiene que ver con la operación Orión cumplida en el 2002 en las comunas de Medellín. Allí se habrían dado varias desapariciones en una redada que hicieron los militares. También hay delaciones de algunos hombres, de algunos militares comprometidos con estos hechos, como el del coronel, el testimonio del coronel González del Río, Robinson González del Río, quien delató y confesó que el general Montoya daba órdenes a sus hombres para que no solo corrieran litros de sangre, sino ríos, mares de sangre, dieran bajas numerosas de personas extrajudiciales que no tenían nada que ver con el Ejército, para así aumentar sus positivos ante sus superiores, específicamente también ante el presidente de la época, que era el presidente Álvaro Uribe Vélez. Para hablar de este tema nos encontramos precisamente con el doctor Luis Guillermo Pérez del colectivo de abogados, un hombre que ha seguido paso a paso estos hechos, ha estado al tanto, al frente de estos casos de falsos positivos y ha hecho seguimiento intenso a muchos de estos militares involucrados con estos hechos. Doctor Pérez, bienvenido a Noticias Capital. Gracias por atendernos. ¿Y qué podemos decir de estos hechos que enredan no solo al general Montoya, sino a otros tantos militares? Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, nosotros presentamos una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional conjuntamente entre la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Mesa contra las Ejecuciones Extrajudiciales de las Organizaciones de Derechos Humanos, que representamos varios centenares de casos en los tribunales colombianos. Y lo que hemos podido demostrar es que no fueron hechos aislados, que se trató de una política sistemática, que las víctimas fueron generalizadas, que hubo efectivamente esa competencia entre brigadas militares a ver cuál ponía más cadáveres semana tras semana, y eso les da una serie de privilegios tanto a los altos mandos militares en el uso de gastos reservados como en el ascenso en el escalafón del mando militar, y por eso vemos cómo quienes eran coroneles luego llegaron a generales, y cómo incluso, como lo hemos denunciado nosotros y lo ha reconocido el propio Ministerio de la Defensa, militares estando presos, procesados por falsos positivos, pese a que es ilegal, siguieron recibiendo ascensos por parte del Ministerio de la Defensa. Así que hay muchas explicaciones que tienen que darse, incluso las tendría que dar el propio el exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en relación con esa complicidad que se ha tejido frente a aquellos militares responsables de estos falsos positivos, porque es inconcebible que tuviesen privilegios como el de ser ascendidos durante la dirección de Juan Carlos Pinzón al frente del Ministerio de la Defensa. Nosotros también pedimos a la Fiscalía de la CPI que se investigue la presunta responsabilidad penal del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y de los distintos comandantes de brigada y de batallones que fueron responsables de estos gravísimos crímenes. Claro, doctor Pérez, y es que falta mucha tela por cortar en estos casos de falsos positivos, muchos militares también por involucrar. Bueno, efectivamente, y esperamos que esto no sea simplemente la reacción al informe de Human Rights Watch, sino que sea realmente el trabajo serio, la debida diligencia a la que está obligada la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y sancione a los determinadores de estos crímenes. Bueno, muy bien, agradecemos al doctor Luis Guillermo Pérez en torno a estos hechos de falsos positivos. La fecha fue reprogramada, se calcula que hacia finales de este año el
general Mario Montoya tendría que acudir nuevamente a la cita con la Fiscalía para responder por estos hechos. Y la otra noticia judicial tiene que ver con el caso del crimen de Jaime Garzón. Hoy aquí en los juzgados especializados se daba otra audiencia más, ya la culminación, alegatos de conclusión de algunos testigos por parte de víctimas. El doctor Sebastián Escobar está con nosotros, nos acompaña también para aclarar algunos puntos que tienen que ver con estos hechos del crimen de Jaime Garzón. El juicio que se sigue también al exdirector de inteligencia, José Miguel Narváez, quien está seriamente comprometido con estos hechos. Él, junto con algunos jefes paramilitares, entre ellos Carlos Castaño, habría orquestado el crimen del gestor de paz. Doctor Escobar, gracias por atender a Noticias Capital. Y bueno, hoy que se tramitó en esta audiencia, en esta diligencia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de presentar los alegatos de conclusión, pues las argumentaciones que tenemos nosotros los abogados que representamos a las víctimas, y hemos podido exponer que nuestro criterio se debe condenar a José Miguel Narváez Martínez como un autor del magnicidio de Jaime Garzón. En eso nosotros tenemos algunas diferencias con la Fiscalía y así se lo hicimos ahora a la juez. Pues la Fiscalía solicitó en principio que se le condenara como determinador. Nosotros creemos que su responsabilidad es mucho más amplia y que él tuvo una participación y un rol esencial en que el homicidio de Jaime Garzón se realizara. Pero adicionalmente pues fue la oportunidad para volver a insistir en algo que nosotros pues creemos que es la realidad, y es que el delito, el homicidio de Jaime Garzón fue un crimen de lesa humanidad, y así el día de hoy lo volvimos a exponer, ya no a la Fiscalía, sino ante los jueces de la República. Claro, recordémosle a los televidentes, este señor Narváez habría orquestado junto con Castaño y otros jefes paramilitares el crimen de Garzón. Sí, como lo ha dicho la prueba que se ha recaudado a lo largo del proceso, José Miguel Narváez era un integrante más de las autodefensas, así lo han dicho jefes paramilitares. Su función principal, digamos que era la de ser un ideólogo, era una persona que en los diferentes cursos al interior de las autodefensas dictaba clases de lo que ellos denominaban como guerra política, y ustedes recordarán uno en especial que se llamaba ¿Por qué es lícito matar comunistas? Y esta misma digamos, atribución que desempeñaba también cuando era profesor en los cursos de ascenso a militares. Allá también este señor desempeñaba la función de dar clases de guerra política, y que también esas relaciones con el sector de las fuerzas militares le permitió conocer de una fuente principal informaciones de inteligencia sobre las actividades de Jaime Garzón, sobre sus actividades humanitarias en la liberación de secuestrados, y que transmitió a la comandancia de las autodefensas para que se realizara este crimen. ¿Ustedes piden máxima condena para Narváez? Sí, nosotros pedimos máxima condena porque se trata de un delito grave, además agravado, porque Jaime Garzón era un defensor de derechos humanos y un periodista, pero adicionalmente si se tienen en cuenta las circunstancias de que se trata de un delito de lesa humanidad. Bueno, muy bien, gracias doctor Escobar. Los próximos 27 y 28 de agosto van a continuar estas audiencias en torno al crimen de Jaime Garzón, los alegatos también de conclusión por parte de la defensa de José Miguel Narváez, el exdirector de inteligencia del DAS, que está seriamente comprometido con estos hechos, el crimen del humorista, gestor de paz y también periodista Jaime Garzón. Con estas noticias despedimos esta información desde los juzgados especializados. Carlos Alberto González en Noticias Capital.